Una universidad propia. Polacas. Por un espacio libre de violencias. Ven, súbete. Vamos a dialogar sobre violencias y resistencias en el espacio universitario. Buenos días por acompañarnos en este conversatorio que lleva como título La participación de las mujeres en las ciencias sociales. Hoy desde las ciencias sociales queremos hacer una reflexión sobre la participación de las mujeres. Así que bueno, hemos preparado este conversatorio para discutir y visibilizar dónde estamos las mujeres en las ciencias sociales. En este día nos va a acompañar la doctora Alejandra González Bazúa, de la Coordinación de Seguimiento y Evaluación del Área Interdisciplinaria como moderadora. Ella, nos va a presentar a las participantes en este conversatorio. Entonces, doctora, le dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Mónica. Y bueno, decirles que es un gusto compartir la mañana con todas nuestras invitadas en este día tan importante que nos permite hacer una pausa reflexiva respecto a cómo queremos construir conocimiento, cómo lo pensamos hacia el futuro, también reconociéndonos en todo lo que hemos aprendido del pasado con las genealogías de mujeres que han trabajado, que han pensado la vida, el mundo social, desde tiempos densos, complejos. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí. Me voy a permitir presentarlas a todas y justamente creo que esta presentación curricular en un día como este cobra mayor sentido. Quisiera decirle a la audiencia que ahora que leeré las semblanzas, pues intentemos colectivamente pensar en todo el esfuerzo, en todo el trabajo de las mujeres que implica construir este currículum, esta semblanza de trabajo, y en todas las redes de mujeres que también permiten, posibilitan este currículo. No nada más es el trabajo de las ponentes, sino de muchas otras mujeres trabajando y haciendo posible la vida académica, la vida en las universidades, la vida en centros de investigación diverso. Voy a empezar presentando a la doctora Frida Jacobo Herrera. Ella está adscrita al Centro de Estudios Antropológicos, es doctora en Antropología Social por el CIESAS, cuenta con un postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM Coajimalpa, es investigadora asociada B de tiempo completo, ha participado en diversos proyectos de investigación, tales como las emociones y la investigación social, antropología y emociones, su expresión en la salud y la enfermedad en un pueblo indígena. También ha coordinado equipos de trabajo de investigación etnográficos para SEA Consultores, participó en la coordinación etnográfica para la Reacción AC y ha impartido talleres sobre antropología médica y antropología de las emociones para el sector salud. Bueno, muchas gracias, Frida, por estar esta mañana con nosotros. También quiero presentar a la doctora María de Jesús Alejandro Quirós, del Centro de Estudios de Administración Pública. Bienvenida. Ella es doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde mayo de 2014 a la fecha es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, AC, así como académica del mismo. También es profesora de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde hace 25 años. Imaginemos juntos esta trayectoria. Coordinadora académica de diversos diplomados de la misma. Se ha desempeñado como coordinadora de asesores de la Oficina de Consejeros del IFE, coordinadora administrativa de la Oficina de la Alianza Ciudadana en la Presidencia de la República y consultora externa del Centro de Formación y Desarrollo también del IFE. Ha hecho revisión de trabajos de investigación y tiene participación como jurado en más de 150 exámenes profesionales de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido directora de más de 40 trabajos de investigación. También ha sido asesora de la organización civil Red Ciudadana por la Democracia de 1999 al 2007 y consultora en desarrollo organizacional para dependencias de la Administración Pública Federal. Bienvenida y muchas gracias por estar esta mañana. Presento también con mucho gusto y cariño a la doctora Georgina Sosa Hernández del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, maestra en Estudios Políticos y Sociales de nuestra Casa de Estudios,
licenciada en Sociología por la UNAM y es también profesora titular de tiempo completo de nuestra querida facultad. Está adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ella es una querida profesora que imparte cursos a nivel licenciatura y posgrado. Tiene distinción de candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro de su autoría, En los límites de la democracia, la reacción de las televisoras frente a su regulación, México, colección de estudios de posgrado de la UNAM, publicado en 2016. Y muy importante, la doctora Georgina Sosa recibió el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores 2021 y actualmente es consejera universitaria. También con cariño y mucho reconocimiento nos acompaña la doctora Luz María Cruz Parcero del Centro de Estudios Políticos. Ella es profesora de tiempo completo de nuestra facultad y está adscrita al Centro de Estudios Políticos. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por nuestra Casa de Estudios, la UNAM. Ha sido consejera electoral distrital a nivel federal y consejera electoral ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México durante el proceso 2017-2018. Función también desempeñada en el proceso 2020-2021. Fue investigadora invitada del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y se ha presentado en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales con temáticas relativas a la participación ciudadana, participación política de las mujeres, construcción de ciudadanía y capital social, clientelismo, comportamiento electoral y organización electoral. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro de Ciencia Política en Perspectiva de Género, el cual coordinó de la mano de la querida doctora Carolina Giles. Bienvenida, doctora. También está con nosotros la maestra Selene Romero Gutiérrez, bienvenida, también profesora muy querida, cuenta con estudios de maestría en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudio en el área teórico-metodológica y estudios regionales, instancia en la que imparte las asignaturas de mundialización, identidad y diversidad cultural, América Latina y el Caribe y la perspectiva de género en el análisis de las relaciones internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área teórico-metodológica del CRI, así como también es responsable de la unidad de titulación del mismo centro. Entre sus líneas de investigación se encuentran globalización, identidad cultural, identidad latinoamericana, cultura y desarrollo, integración cultural en América Latina, pensamiento latinoamericano, historia de América Latina y el Caribe, lenguaje y poder, así como perspectiva de género en las relaciones internacionales, feminismos y luchas de mujeres. Muchas gracias, maestra Selene, por estar aquí esta mañana. Nos acompaña también, querida profesora Selene Aldana Santana, del Centro de Estudios Sociológicos, socióloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Es profesora de carrera, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la misma facultad, en la que imparte las asignaturas de Sociología Comprensiva y Sociologías Relacionales. También es profesora y tutora del programa de Maestría en Trabajo Social de la UNAM, en donde imparte el curso de Violencia Social y Simbólica. Es responsable de un proyecto PAPIME realmente pertinente para estos días, para pensar este día y también para pensar durante todo el tiempo la relación de las mujeres y la ciencia. El proyecto se titula La participación femenina en la sociología y es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctora Selene, por estar aquí. Nos acompaña también la maestra Amelia Coria Farfán. Ella cuenta con estudios de maestría y doctorado en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Justamente trabaja en la división del sistema de universidad abierta y educación a distancia. Nos congratulamos de que podamos hacer estos eventos en coordinación con diversos sistemas formativos. Muchas gracias, maestra Amelia Coria. Ella también ha sido coordinadora de orientación escolar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 2018 a la fecha. Es secretaria técnica del Centro de Estudios de Opinión Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
del 2003 al 2008 y secretaria técnica del Centro de Estudios Básicos en Teoría Social de nuestra facultad. Esto fue de 1994 al 2001. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, maestra Amelia Coria, y a todas les doy la bienvenida. Sé que fue muy rápida esta lectura curricular. Simplemente la invitación a quienes nos escuchan es justo a eso, a pensar lo que ha implicado para todas nuestras invitadas construir estos espacios de enseñanza, de aprendizaje, estos logros en la investigación y las redes que que hemos tejido entre mujeres, las dificultades enfrentadas y los retos por venir. Y pues sin más, les voy a dar la palabra. Tenemos un primer bloque con algunas interrogantes que nos van a invitar a pensar de manera colectiva. Y bueno, pues justamente quisiera que nos compartieran sus reflexiones respecto a qué factores ustedes creen que limitan o reducen la participación de las mujeres en las ciencias sociales y cuáles creen que son algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres para participar, producir en las ciencias sociales. Y bueno, tendrían la palabra. Ustedes pueden ir participando como quieran. Solo me avisan levantando la mano del Zoom. Bienvenidas y adelante. Luzma, adelante. Bueno, en primer lugar, de veras, muchas gracias por la invitación a las organizadoras. Y me parece que son espacios de reflexión muy, muy necesarios que tenemos que aprovechar y justo valorar, como bien dice Sale, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las dificultades que seguimos viendo. A ver, a mí me gustaría, si estamos hablando de estas limitaciones y obstáculos, a mí me gustaría recuperar una reflexión en un artículo de Pilar Ballín de 2015, donde habla, bueno, hay varios autores que se han dedicado a estudiar mucho esto, y son, lo que ella habla es de tres dimensiones de violencia estructural en las instituciones de educación superior. La primera tiene que ver con lo que ella denomina el androcentrismo cultural y simbólico, que ese es uno de los elementos, pues como de los frenos más importantes y que tiene que ver con la exclusión de la experiencia femenina en el conocimiento, el uso sexista del lenguaje y también una transmisión androcéntrica del conocimiento. O sea, lo hacemos las mujeres también, transmitimos el conocimiento a partir de lo masculino, ¿no? Del conocimiento que nos dan los hombres. La otra dimensión, una segunda dimensión, tiene que ver con el rechazo del conocimiento producido desde las mujeres, ¿no? Desde el feminismo. No es un conocimiento que parezca objetivo, como que siempre hay, pero pues si es mujer a lo mejor no es tan seria, pero si es mujer pues seguramente le cuesta más trabajo decir las cosas o incluso pensarlas. O también muchas veces ya cuando se hace referencia al feminismo, se considera, se equipara pues con un conocimiento ideológico que no tiene como mucha relevancia científica. Entonces, esas son las primeras dos dimensiones. Y una tercera que tiene que ver con cómo vamos naturalizando las desigualdades y las relaciones de dominación. Primero en términos de la violencia cotidiana de género, hay también como una especie de, lo dice la autora, como una especie de complicidad colectiva para naturalizar estas desigualdades e incluso los temas de excelencia, ¿no? Que tiene que ver con las dimensiones anteriores. O sea, como que no se considera
digamos, durante muchos años se consideró que, pues, que las mujeres no teníamos como la seriedad, la excelencia en términos de investigación, en términos de cómo aportábamos al conocimiento. Ahora, esto finalmente tiene que ver con un tema mucho más amplio, que también lo describe Karen Baker en otro trabajo en 2019, pues que tiene que ver con todo un sistema político, con todo un sistema social al que al que llegamos las mujeres, un sistema dominado fundamentalmente, casi completamente por los hombres, y donde las primeras luchas de las mujeres pues empiezan a permear, pero pues esto ya desde el siglo XVII, finales del XVII, siglo XVIII, y que finalmente se empiezan a ver como esas exclusiones, ¿no? Como tratar de excluir a las mujeres de estos campos de pensamiento, de estos campos de acción, porque finalmente no se consideran relevantes sus aportaciones, y eso pues me parece que es consecuencia de toda una forma de ver este mundo de manera más androcéntrica. Muchísimas gracias, Luz María. Has planteado algunos ejes de reflexión que seguramente retomarán al futuro nuestras participantes. Había levantado la doctora María de Jesús. Adelante, después estaría Georgina Sosa, Selene Aldana, Frida y Selene, en ese orden. Muchísimas gracias, doctora González Dazúa. Primeramente agradecer a la doctora Mónica Milpas, secretaria técnica de la Unidad de Género de nuestra facultad, y pues desde luego también al Centro de Estudios en Administración Pública, el doctor Arturo Hernández Magañón, por la invitación a estar con ustedes en un día como hoy, donde se celebra justamente a nivel internacional la mujer y la niña en la ciencia. Y esto nos permite entrar a la reflexión de que estamos en una década ya, segunda década del siglo XXI, donde indiscutiblemente persiste la inequidad y la desigualdad entre hombres y mujeres, tanto en el desarrollo personal como en la parte de que nosotros somos también elementos, individuos pensantes, y eso nos siguen limitando. ¿Qué puntos generales coincido con la doctora Luz María? En cuanto a que hay un ambiente no solo desde los espacios de educación, es decir, en las aulas, que seguimos teniendo esta agresión, este ambiente en contra. Desde primaria, los niños igual, o sea, vienen con un reflejo desde casa, con ese enfoque patriarcal. El otro punto también por el cual nos limitamos a que existan en la matrícula el registro de más mujeres que hombres, o por lo menos tener la igualdad, pues es también una falta de orientación vocacional. En el caso de la carrera de Administración Pública, pues resulta que en los datos de 2019 nos dicen que en la matrícula tuvimos 331 varones, es decir, de varones 457 varones, es decir, un 57%, y en la matrícula para administración mujeres 331, es decir, un 42%. ¿Qué pasa? Al final, ¿cuántas se titulan? No todas, porque hay una influencia social donde de nuestras alumnas, aún egresando, no se titulan o tienen que hacerse cargo de labores en casa. Entonces, pues resulta también que esta influencia social de por qué a las ciencias sociales, ¿no? Segundo, el mercado de trabajo, pues resulta que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, pues hay una brecha salarial, entonces también no resulta atractivo justamente
porque tenemos que la estadística de egresadas en ciencias sociales y derecho, comparada con hombres, varones que egresan de esas mismas disciplinas, pues la cuestión salarial en promedio nos pagan un 17% menos que ellos. Y aún en ese ejercicio de que egresamos, somos competentes, competitivas, tenemos las habilidades, pero por ser mujeres, pues ahí está la estadística que nos dice que ganamos un 17% menos que quienes egresaron de esa misma disciplina. Si nos vamos en el conjunto de ciencias sociales, pues tenemos que en artes y humanidades la brecha salarial es de menos 11%. Si nos vamos al área de administración y negocios, pues resulta que es menos 22%. Y nos vamos a educación, va muy a la par de ciencias sociales y derecho, que es un menos 17%. Pero si nos vamos a las áreas de servicio, gastronomía o turismo, pues resulta que ahí ganamos el menos un 41% por ser mujeres. Entonces, este espacio también ya no motiva también a que las egresadas puedan ejercerlo, porque puede que estudien, pero ya no se titulan, ya no cierran. Entonces, esto pues nos deja también como limitantes estereotipos de género, ¿sí? Que impiden esa inserción y participación en las ciencias sociales. La división sexual del trabajo también es otro elemento e incluso el trabajo no remunerado. Hasta aquí dejo para que participen las demás compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Georgina Sosa. Gracias, Ale. Pues primero agradecer este espacio, la verdad es que lo celebro, creo que cuando nos convocan a este tipo de eventos, pues vamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Para reflexionar, para problematizar lo que está sucediendo y pues para poder realizar cambios, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta, me parece que existe una serie de limitaciones sociales, culturales, estructurales e incluso individuales, ¿no? Que se dan desde el momento en que nacemos como mujeres y que esto pues limita nuestro desarrollo en los espacios académicos y profesionales, ¿no? Donde ya es muy marcado con estas cifras que nos presentaba la doctora que me antecedió en el uso de la palabra. Y además tenemos el componente, ¿no? De todavía tener que responder a ciertos roles estereotipados que se nos asignan desde la cuna, ¿no? Como cuidadoras, como tener que plantearnos, yo creo que todas las que estamos aquí en algún momento nos planteamos la maternidad, ¿no? En términos de nuestro desarrollo académico y profesional, y obviamente los términos en los que nosotras nos planteamos la maternidad no es ni cercano en la que se lo plantean los hombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se nos da mayor carga todavía en el cuidado de las niñas y de los niños, lo cual dificulta nuestro desempeño y nuestra participación laboral, ¿no? Y bueno, ya si logramos salir avante con estas dos con estas dos limitaciones, ya que estamos en el mundo laboral, nos enfrentamos también a un veto por sí mismo de miedo a que faltemos mucho porque se enferman los hijos, a que pidamos licencia por maternidad, y entonces todo eso tal parece que va mermando en la forma en la que nos pagan, ¿no? Y otra parte que me parece muy importante es la limitante que nos brinda el espacio público, porque el espacio público está diseñado en principio para los hombres, ¿no? Entonces todavía tenemos ahí una batalla adicional de tratar de ganar estos espacios en el ámbito público, y son cosas tan sencillas como salir a caminar o salir del trabajo en las noches y que sean las 11 de la noche y sentirme segura. Ir en el transporte público y que no me sienta amenazada o vulnerada por mi condición de ser mujer, ¿no? Que muchas de estas cosas, por supuesto que los hombres no las enfrentan. Y una segunda limitación que me parece importante tiene que ver con este día, porque en realidad se pensó, que me parece que es un día muy importante y qué bueno que se hable, pero se pensó en la mujer en las ciencias exactas o en las ciencias naturales, ¿no? Entonces todavía tenemos ese hándicap quienes nos dedicamos a las ciencias sociales,
pues a decir, oigan, ¿no? La discusión eterna, ¿no? Que parecía que ya se había resuelto, pero decir, oigan, desde las ciencias sociales también se hace ciencia y es tan urgente visibilizarla que si no, no estaríamos teniendo pues problemas de este tipo como los que enumeré hace unos momentos, ¿no? Entonces yo hasta ahí dejaría mi participación y les agradezco mucho. Muchas gracias, Geo. Ahora le daríamos la palabra a la doctora Selene Aldana. Muchas gracias. Pues sí, me uno al agradecimiento por la invitación y por la organización de la actividad. Y pues sí, quisiera hacer eco a lo que recién dijo mi colega Georgina. Las ciencias sociales también somos ciencias, ¿no? Entonces, qué maravilla que se organice una actividad o muchas actividades referentes al día de hoy desde acá, desde nuestra facultad. Bueno, sí, yo creo que han ido señalando mis colegas una serie de barreras que se reproducen al interior de las instituciones académicas y científicas, y también por otro lado, pues ya hemos ido mencionando barreras de corte estructural, ¿no? Estas barreras que anteceden nuestra entrada a las instituciones académicas. Entonces, en ese sentido, me parece que el primer obstáculo para que haya más mujeres que se dedican a las ciencias sociales, el primerito, pues es eso que se ha llamado la feminización de la pobreza, ¿no? ¿No? Este fenómeno de cada vez hay más mujeres pobres y cada vez la proporción de personas pobres es cada vez mayoritariamente de mujeres, y pues toda esta cuestión que ya han señalado mis compañeras de la brecha salarial, ¿no? Que sin duda es una realidad persistente. Entonces, creo que ahí hay un primer nudo fundamental, ¿no? Y que está, digamos, porque cuando las mujeres tenemos oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, muchas sí nos interesamos por las ciencias sociales. Sin embargo, llegar a ese punto, ¿no? De estar en las condiciones de poder desarrollarnos profesionalmente, pues lamentablemente es para una minoría, ¿no? En términos de la población global, es una minoría las mujeres que tienen acceso al desarrollo profesional, y además en el área que pueda ser de su elección, ¿no? Porque pues ahí también obviamente se van imbricando todas estas barreras culturales de las que ya hemos ido hablando, por las que la máxima exigencia en la vida de las mujeres no está en que nos autorrealicemos, sino en que hagamos todo lo necesario para que se autorrealicen aquellos a quienes cuidamos, ¿no? Entonces, ahí pues hay una serie de barreras que anteceden a nuestra llegada a las instituciones académicas, y bueno, una vez que estamos en las instituciones académicas y científicas, vemos que en estas se ven reproducidas las tendencias de la vida cotidiana de la segregación, y que se reproduce la división sexual del trabajo al interior de las diversas disciplinas, ¿no? Entonces, en mi caso, platicaba la compañera de administración pública, pues este desequilibrio, ¿no? Que hay la matriculación muy claro entre hombres y mujeres en administración pública. Yo vengo de una carrera donde hay bastante equilibrio de género, ¿no? Ahí está más o menos bastante 50-50 hombres y mujeres en sociología, entonces el problema está conforme vamos subiendo en la pirámide jerárquica de la sociología, y conforme nos vamos llegando a la cúspide, pues ahí ya está de nuevo concentrado mayoritariamente en compañeros varones, ¿no? Esto es ya los puestos pues de mayor prestigio, de mayor reconocimiento, y entonces las mujeres seguimos quedando en las bases, ¿no? Entonces, y también esto pues es fundamental, y ahí están entrecruzándose las barreras estructurales y las de las instituciones científicas y académicas, ¿no?
Y yo ahorita lo dejaría acá y reitero el agradecimiento por la invitación. Muchísimas gracias, Helene, por la participación. Seguiría la doctora Frida Jacobo Herrera. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Mónica. Gracias por como dijeron mis compañeras, por la organización de este evento, que me parece ya de entrada visibiliza las ciencias sociales, que también coincido en que es muy importante tomar ese control y ese poder de decir lo que producimos, lo que hacemos, y reflexionar en conjunto sobre este tema tan importante. Y nada más como dato curioso respecto a esto de las ciencias sociales, si revisamos las estadísticas del SNI, el porcentaje más alto de mujeres que participan es en el área 4 de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Y le sigue Física, Matemáticas. Entonces creo que es relevante posicionarnos desde ese lugar, ¿no? Y bueno, comparto y coincido en muchos de los planteamientos que nos han hecho. Y nada más yo quisiera agregar, justamente recuperando esto del Sistema Nacional de Investigadores, que ha resultado también un espacio en donde se pueden visualizar estas diferencias, ¿no? y nuestra participación en las ciencias. Y entonces me di a la tarea de revisar algunas cifras. Y es importante, el SNI se inaugura o se conforma en 1984, y en ese momento la participación de las mujeres estaba en un 20.5%. Hacia el 2017 cambió y aumentó al 36.58%. Como les decía, en el área de humanidades es donde colocamos un mayor porcentaje. Y si bien ha aumentado la integración de las mujeres al SNI, no se alcanza ni siquiera una igualdad, ¿no? o una participación similar. Y a eso, pues, la pregunta sería la que nos están proponiendo, ¿no? ¿Por qué sucede esta situación? ¿Y qué es lo que en dónde estamos localizando esos momentos que limitan o nos van también frenando en nuestro desarrollo? Y también otra cifra importante que me encontré es que la edad promedio de las mujeres que son integrantes del SNI es de 47 años. Creo que es un dato muy relevante e interesante, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando con las jóvenes? Solamente hay, para el 2017 señalaban, hay 5 mujeres que pertenecen al SNI debajo de los 35 años. Entonces, creo que estos datos nos dan justamente y nos ayudan a pensar en lo que han planteado mis colegas respecto en dónde están esos frenos que, como hemos visto, son mucho más allá de las experiencias individuales, ¿no? Son estructurales, tienen que ver con las políticas al interior de las instituciones, tienen que ver con las mujeres dedicadas principalmente al cuidado, y todo esto también se han realizado investigaciones de corte más cualitativo, justamente para entender qué es lo que está pasando. Y si revisamos estos estudios, recientemente me tocó acompañar una tesis de maestría al respecto, lo que se repite constantemente es justamente los cuidados, el tener que postergar las labores académicas de investigación por la maternidad, y no necesariamente por la maternidad, sino todo lo que implica cuidado. No es únicamente hacia los hijos y las hijas, sino puede ser también hacia personas mayores de nuestras familias, tener que ocupar en algún momento la posición de encontrar y buscar recursos económicos, etcétera, ¿no? Lo cual nos está hablando nuevamente de lo que ya habían planteado, de esta parte de asumir qué es lo que nos corresponde hacer y en qué etapas de la vida nos corresponde hacerlo. Y eso nos lleva entonces a ir postergando también, ¿no? Y yo agregaría una parte que es una reflexión que he tenido, es que se visibiliza poco nuestro trabajo y se valoriza poco. Porque entonces el entendimiento que dedicarse a la investigación y a la docencia es algo sencillo, ¿no? Y lo puedes hacer con rapidez, que lo puedes hacer en cualquier momento atendiendo a tu hijo o a tu hija al lado de ti, es completamente falso, ¿no? Requiere concentración, requiere tiempo, requiere dedicación. Y me parece que, y mi reflexión sobre ese punto es justo eso, ¿no? Que hace falta visibilizar que tanto los cuidados como el trabajo que decidimos tener, pues representa muchas cosas y hace falta reconocimiento, ¿no? Eso que hablaban del rechazo del conocimiento me da para pensar que también hay un rechazo a lo que hacemos por el solo hecho de ser mujeres y que tenemos incluso, ¿no? Como se nos dice, la capacidad de estar en 1000 cosas a la vez. Y también sería, me parece prudente y
cuestionarlo, ¿no? Pero bueno, aquí dejo yo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frida. También vayan pensando en la siguiente ronda de participación, cómo dialogamos. Muchas gracias. Tendría la palabra Selene Romero y después Amelia. Muchas gracias. Pues yo estoy encantada y agradecida, obviamente, por la invitación, Mónica, por supuesto, a la unidad de género de nuestra facultad, ¿no? Y toda la organización que ello implica. Y también, pues, muy encantada y agradecida de compartir este espacio con tan brillantes y queridas colegas, ¿no? Cada una en su rama disciplinar, pero que todas aquí, ¿no? Somos una muestra de lo que se hace precisamente en las ciencias sociales. Y este evento, pues, precisamente desmonta esa mitificación, ¿no? En donde precisamente, pues, se considera que las ciencias sociales serían más afines al carácter femenino, pues porque no son tan difíciles, ¿no? Como las otras ciencias. Y citando a Olivia Tena Guerrero, ella dice que pues muchas personas piensan que lo que se enseña en las ciencias sociales deriva de algo natural que aprendes en la vida cotidiana y pues no requiere estudios. Nada más falso, ¿no? Es decir, si no estuviéramos insertas nosotras en la ciencia y sobre todo en ciencias sociales, no podríamos hacer visible esto. La brecha de género, la desigualdad, la inequidad y la injusticia, ¿no? Respecto precisamente a los accesos y al conocimiento. Entonces, coincido plenamente con lo que han estado señalando. Yo creo que estos factores, ¿no? Limitantes se inscriben a nivel sociocultural, económicos, políticos. Por ejemplo, cuando se impone, ¿no? Desde el ámbito privado y familiar y público académico, el cumplimiento del rol de género, ¿no? Ya lo señalaba Georgina hace un momento, por ejemplo, en donde pues a las mujeres se nos cría, se nos forma para ser para otros antes que para nosotras mismas, ¿no? Cuando se experimenta violencia y acoso permanente, cuando la atribución de ideas, y esto es muy recurrente aquí en las ciencias sociales, ¿no? Cuando la atribución de ideas y aportaciones son hechas por mujeres a hombres de su equipo de trabajo, ¿no? De sus equipos de investigación. También, ¿no? Lo que decía mi querida tocaya Selene Aldana, vivimos precarización y se experimenta también violencia estructural, ¿no? Donde pues se apoya más al varón de la familia en sus estudios universitarios antes que a las mujeres, porque se tiene esa idea de que las mujeres estudian mientras se casan. Esto es algo todavía que en pleno siglo XXI escuchamos incluso resonar en nuestros salones de clase. Y pues también políticos, ¿no? Como la falta de acceso a políticas públicas y apoyos institucionales que permiten precisamente nuestra inserción en las universidades. El número también de hombres en los puestos de poder y toma de decisiones en la academia, aunque, bueno, pues hay un mayor número de mujeres estudiantas inscritas, ¿no? La toma de poder y la dirección pues siempre está dirigida desde esa mirada masculina y masculina también, obviamente, pues sexista, patriarcal. Hay un artículo interesante, ¿no? Muy importante en este tema de Angélica Mendieta Ramírez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde a partir de pues todo este desarrollo de las mujeres en la ciencia y la investigación en México, ella señala obstáculos muy precisos, recogiendo el testimonio de diferentes investigadoras, ¿no? O sea, todo, es decir, forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras, pero no pueden crecer profesionalmente, ¿no? Y esto es algo que nos convoca precisamente en este primer bloque de preguntas. Y ella lo sintetiza en 10 puntos, yo voy a resaltar algunos importantes, ¿no? Como el hecho del acoso laboral por parte de funcionarios investigadores. Y evidentemente ante ello, pues no nos extrañe que por eso las mujeres organizadas, las estudiantas, las investigadoras, ¿no? Las docentes, nos organicemos para poder denunciar esto, ¿no? También hay una falta de integración, nos dice Mendieta Ramírez, de redes de apoyo para la defensa de los derechos de las que están investigando, ¿no? De las mujeres que están ahí, ¿no? También, bueno, pues carencia de protocolos, por supuesto, para la atención de casos de discriminación por razones de género en contextos académicos y de investigación. Ausencia de grupos representativos de mujeres, por ejemplo, en el CONACYT. Limitaciones familiares que ya lo han estado señalando también, que inducen a las investigadoras a abandonar sus carreras por privilegiar su vida y sus compromisos familiares.
y esto nos remite a esta coyuntura, ¿no? A esta emergencia sanitaria que vivimos y el confinamiento, y lo vimos muy, muy de cerca, cómo hubo un freno en términos de la productividad académica, de investigación, de las colegas, ¿no? Profesoras, investigadoras, en comparación con los colegas varones. Entonces, bueno, pues ahí son temas evidentemente y factores importantes. Y me gustaría también resaltar algo importantísimo que se ha denominado el pacto entre caballeros en las ciencias sociales. Esto es una limitante también. Es decir, al momento en que esta alta teoría, ¿no? Predominantemente, pues sí, occidentalocéntrica, ¿no? Se produce como un diálogo entre dos personas que se reconocen como pares, usualmente hombres, pero también, pues hay mujeres, ¿no? Evidentemente, quienes hacen algo similar cuando participan y pactan con estos varones. Es decir, lo que pasa aquí es que comparten los mismos prejuicios y sobreentendidos, y están en principio pues abiertas y abiertos al cuestionamiento y crítica con interlocutores, pero nunca están obviamente con las y los que han excluido de ese diálogo, que por lo regular son otras mujeres u otras personas que consideran pues objetos de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues así se encuentra un espacio y una voz, y lo que tendríamos que decir no es voz, es un eco de esa patriarcalización, colonización del conocimiento, ¿no? Y esto se da evidentemente de manera recurrente en la academia y en la ciencia. Muchísimas gracias, Helene, por las reflexiones. Voy a darle la palabra a Amelia para concluir con este primer bloque de participación. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, maestra, doctora Amilpas, por la invitación. En realidad, me toca una parte muy grata de haberlas escuchado y de haber estado reflexionando a la par con ustedes. Entonces, mi presentación es algo relacionado con aspectos que tienen que ver con estos factores que se han señalado, pero sobre todo que los factores limitantes a los que yo me quiero referir no aplican solo para las mujeres que nos dedicamos a las ciencias sociales, ¿no? Desde mi perspectiva, los factores limitantes aplican para todas las mujeres y no solamente a las que nos dedicamos a estas disciplinas, ¿no? Nos afecta, sí, porque somos parte de este conjunto, de esta historia mutua, ¿no? Pero en realidad, esta situación que ustedes han manifestado y la que yo me atrevo aquí a presentarles, ¿no? Quiero centrarla en una estrategia que me parece mucho más femenina, ¿no? En esos términos. Y lo que les quiero presentar aquí a ustedes es que siempre he pensado, ¿no? Y una demostración la tenemos aquí presente con todas ustedes, ¿no? Siempre he pensado que las mujeres tenemos un sitio especial y somos una pieza clave para promover los cambios que la vida social exige. No solamente desde la perspectiva de las ciencias sociales, quiero aclarar, sino en todos los sentidos. Sin embargo, ¿no? En los últimos años, y creo que también es una posición que me parece que podemos compartir en esta mesa, en estas presentaciones, es que en los últimos años la balanza del equilibrio entre parejas se inclina más hacia el lado femenino, ¿no? Me parece también que ello se debe en gran parte a un progresivo, diría yo, desvanecimiento del mito de la fortaleza masculina, ¿no? Este mito que últimamente se ha trasladado hacia que los varones parece que gustosamente aceptan que las mujeres, ¿no? Asumamos la responsabilidad para solventar ciertos gastos familiares, ¿no? Quizá no tenga muchos datos estadísticos que presentarles al respecto, ¿no? Es algo que apenas he estado tratando de averiguar, pero lo que les expreso ahora, ¿no? Es que en este tema hay muchas referencias sociales, familiares, amistosas, y me atrevo a afirmar que las mujeres con respecto a los hombres nos hemos posicionado en un sitio donde la autocrítica, ¿no? Nos ha llevado a reflexiones como las que aquí están ustedes presentando, ¿no? A veces obviamos, ¿no? Que nuestros clásicos
esos clásicos de la sociología, en el caso de Max Weber, nos exigía a los científicos sociales, ¿no?, una posibilidad de ser también autocríticas, ¿no? Y una prueba de ello, me parece, es esta colaboración en la cual nos escuchamos, ¿no?, en la cual podemos establecer acuerdos, pero también establecer ciertas resistencias, ¿no?, que nos lleven a buscar esos factores de colaboración, ¿por qué no?, de cambio de estas circunstancias, de estas perspectivas que aquí atinadamente todas ustedes han señalado, ¿no? En esta, digamos, este preámbulo que les presento ahora tiene que ver porque sí, efectivamente estuve indagando acerca de el tema, ¿no? Me parece también que los factores limitantes a los que quiero aludir en este momento tienen que ver con propuestas provenientes de una socióloga que seguramente aquí mi colega Luz María Cruz conoce muy bien, que es Chantal Mouffe, ¿no? En un texto muy interesante que se llama El retorno de lo político, alude que podemos ser capaces nosotras, aquí, con mesas como esta, con participaciones dialogadas como la que tenemos hoy mismo, en un día especial y relevante, ¿no? Somos y podemos ser capaces de construir una nueva concepción de ciudadanía, ¿no? Quizá en esa expresión, en una nueva concepción de ciudadanía que en esta reflexión implique, ¿no?, que las diferencias sexuales se conviertan en algo no pertinente, ¿no? En algo no pertinente porque no hay razones sólidas y consistentes que sostengan esta visión. Es una visión obsoleta, ¿no? Quizá podríamos imaginar que la diferencia sexual se convierta en algo totalmente irrelevante, ¿no? Y que en muchas de las relaciones actuales y que vivimos y que se han manifestado en esta mesa, ¿no?, se consideran aún desafortunadamente relevantes, ¿no? Hay otras ideas en realidad que nos propusimos aquí reflexionar y compartir entre todas, pero dejaría aquí mi intervención para continuar con la segunda fase. Gracias, Ale. Muchas gracias, Amelia. En realidad pones o permites crear puentes con la segunda parte. Me gustaría hacer un recuento de lo dicho, o más que un recuento porque sería difícil resumir en muy pocos minutos. Me gustaría plantear algunas líneas que hemos abordado en esta primera parte. Me parece esencial lo que plantearon muchas de ustedes respecto a lo que ya incluso se ha teorizado y se llama se nombra como injusticia epistémica, es decir que al decir que a las mujeres se les anula, se invisibiliza su capacidad para transmitir y generar conocimiento por su propia condición de mujeres. Por supuesto, hay otras injusticias epistémicas, no solo las de las mujeres, pero esta es fundamental para pensar el mundo en el que vivimos. Y justamente creería yo que un buen puente que podemos tender hacia el futuro o hacia el siguiente bloque es que justamente ante esta injusticia epistémica, pues la epistemología feminista responde, ¿no? Y también se plantea una serie de retos y debates interesantes. Otro tema fundamental que recupero de todas las participaciones es poner en el centro las labores de cuidado. No por nada desde las ciencias sociales la noción de cuidados ha sido teorizada de manera profunda, de manera cada vez más creativa desde las ciencias sociales, su vínculo con el Estado, su propia conceptualización, entendimiento, los vínculos o los cuidados como elemento para entender la vida social, los procesos de civilización, en fin, todo esto que ustedes han nombrado, y justamente decir que las ciencias sociales, desde las ciencias sociales son las mujeres principalmente las que han teorizado, las que han investigado este tema fundamental para el presente y para el futuro. También hablaron sobre la importancia de medir, de abstraer numéricamente esta injusticia, ¿no? Lo decía Frida, tratar de dar un número, ¿sí? De medir, de abstraer toda esta injusticia y ya por suerte tenemos cifras, ¿no? Algo importante y también es
que lo mencionar es cómo ha impactado la pandemia en la vida de las mujeres en general y de las mujeres que producen, que piensan, que producen conocimiento o que están dedicadas a la docencia también, que es una manera también importante, o es, digamos yo, una labor que tendríamos que hacer presente este día, la función docente. Y bueno, por último también me parece, recupero la idea de que las mujeres, o digamos, esta idea de que no es solamente las mujeres en la ciencia en un sentido muy abstracto, sino también en contextos específicos, y en contextos específicos tendríamos que hablar de lo que implica producir, difundir conocimiento en nuestro país, en nuestra ciudad, un país sumido en profundas violencias estructurales. Y justamente eso creo que son temas que debemos tocar, porque no es solamente en términos como mundiales o en términos generales, es que ser mujer en México hoy día tiene condiciones particulares signadas por una violencia estructural profunda, por una violencia cotidiana que se vive día a día en los cuerpos, en la forma de vivir, de andar, de estar en el mundo. Entonces, bueno, todo ello creo que con eso cerramos este bloque y las invito a participar en el siguiente bloque que justamente apunta hacia el futuro, hacia lo que podemos construir. Y bueno, las invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué elementos, qué factores consideran ustedes que limitan la participación en las mujeres? Perdónenme, me estoy repitiendo. Este segundo bloque sería cómo potenciar la participación de las mujeres en las ciencias sociales, efectivamente apuntando hacia el futuro, hacia el porvenir, y por qué sería importante reconocer a las mujeres. Creo que son preguntas fundamentales que se pueden responder desde muchas dimensiones, y pues le daría la mano a Georgina Sosa en un primer momento, posteriormente a la profesora Selene Aldana. Gracias, Ale. Yo pedí la mano así casi como concurso porque, no porque yo quiera agandallarme del tiempo ni porque por supuesto que mi opinión sea más importante, en realidad la pedí porque cuando nos compartieron las preguntas, yo reflexionaba sobre los obstáculos, el potencial, etcétera, y lo primero que me remitió es trabajos de colegas que nos acompañan ahorita muy importantes, que habían hecho la diferencia en mi propia formación ya como profesora, ¿no? Entonces, yo quise pedirlo más bien como para introducir, porque por fortuna se han hecho ya, se están haciendo esfuerzos importantes como los trabajos de investigación de la doctora Selene Aldana, como los trabajos de investigación de Luz María Parcero, de Carolina Gilas, de los que yo he podido o participar o asistir y que me han hecho pensar y reflexionar incluso la forma en la que hago investigación y en la que practico la docencia, ¿no? Entonces, esta parte de la invisibilización de las mujeres en las ciencias sociales, o sea, cosas como, ya se dieron cuenta que en ese estilo de cita no se resalta el papel de la mujer, ¿no? Que estamos invisibilizando a las mujeres que hacen ciencias sociales. A mí todo eso me ha cambiado y lo digo con orgullo, lo aprendí de colegas que están aquí y otras que no están aquí, que que nos hacen pensar, ¿no? En que muchas veces, creo que lo decía Luz María, naturalizamos esta ciencia social patriarcal, nos sumamos a ese esquema y pues nunca, como dice Selene Aldana, nunca nos ponemos los lentes violetas, ¿no? Y sin querer empezamos a reproducir esa forma patriarcal de aprender y de enseñar las ciencias sociales y de publicar ciencias sociales, ¿no? Y creo que en ese sentido es algo que nos afecta porque pues es una especie como de círculo vicioso y que cuando Selene Romero hablaba del COVID pensaba yo la verdad no recuerdo bien a la autora, pero hablaba de que cuando nos toca regresarnos al espacio privado, que es por excelencia, ¿no? Como el espacio de control de las mujeres,
pues empiezan a notar cosas bien interesantes, ¿no? Como esta baja productividad, ¿no? Porque pues si ya estás en tu casa, pues te quedas con tus hijos, ¿no? Porque en realidad otra cosa que me gustaría destacar es que las redes que se crean alrededor de esto, en la mayoría de los casos, son otras mujeres que nos ayudan. ¿Sí me explico? Es decir, la abuela cuidadora, ¿no? La persona que ayuda en casa, por lo regular, ese trabajo que nosotras no podemos hacer recae en otras mujeres, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante porque al final de cuentas somos como una red de apoyo entre todas, ¿no? Que muchas veces no se dice. Y les decía de esto que leí, que me llamaba la atención que cuando este tipo de ejercicios en Zoom, cuando los hombres se conectan, por lo regular se conectan en espacios como oficinas, etcétera, ¿no? Como en el espacio más serio o más bonito de la casa, y las mujeres tenían que hacer esa labor en los comedores, ¿no? Entonces, de ahí también habla de estas investigaciones que yo les decía, como de Carolina Gilas, ¿no? En la parte simbólica, porque bueno, ya llegamos, pero no se trata de que llegamos y que se nos abrieron los espacios, es decir, cómo nos tratan ya, ¿no? En ese ámbito. Y eso me lleva también a otra cosa que aprendí en estos cursos con mis colegas, que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo para nada ni de cerca hacer ciencias sociales o hacer labor académica desde el centro del país en una institución como la UNAM, que hacer ciencias sociales, impartir docencia e investigación en una universidad del sureste del país, en una universidad del norte. Y creo que eso también hay que resaltarlo, ¿no? Creo que en la medida en que se hagan ejercicios como este tipo, como los proyectos que yo les platicaba, pues vamos avanzando, pero que todavía nos queda una tarea ahí complicada. Por fortuna, mucha parte de las ciencias sociales se sostiene por mujeres, como decían las colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pero yo creo que hay que seguir apoyando, creo que hay que fortalecer redes académicas de mujeres, ¿no? Como pacto de caballeros que hacía referencia a Selene Romero, pues ahora sería a la inversa, ¿no? Citar mujeres, hacerlas visibles, y yo creo que me quedaría hasta ahí y deseosa de escuchar a mis compañeras que han tenido estas experiencias con proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, Jehová. Retomaremos varias de las ideas al final. Cel, tendrías la palabra y después la profesora, la doctora María de Jesús. Muchas gracias, Ale. Sí, pues bueno, si señalamos barreras a distintos niveles, pues también cómo fomentar la participación de mujeres en las ciencias sociales, pues también abarcaría pues todos estos niveles, ¿no? Y entonces pues nos implicaría fomentar esa participación, pues primero una serie de transformaciones estructurales, ¿no? Esto es una mejora en las condiciones, en condiciones de continuar nuestra formación, ¿no? Y de dedicarnos a la ciencia y a las ciencias sociales. Pero también, si me estoy trabando, por favor, díganme en el chat porque me dijo un señalamiento. También mejorar las condiciones estructurales, no solo en que viven las mujeres, sino mejorar las condiciones estructurales en que se desarrolle en nuestro país las ciencias sociales, ¿no? Para que no haya razones para que circule en el discurso cotidiano esa idea de que si estudias ciencias sociales te vas a morir de hambre, ¿no? Que es algo que está en el imaginario del sentido común y que puede desalentar a muchas personas, ¿no? A que se dediquen a las ciencias sociales. Pero también implica el fomentar la participación de las mujeres en las ciencias sociales, pues nos llevaría a una serie de transformaciones que nosotras desde nuestros espacios en las aulas podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es muy importante que nosotras podríamos irlo empujando, estimular en todas las etapas de la vida de las niñas, adolescentes y jóvenes el interés por las ciencias sociales,
¿Y cómo podríamos abonar desde la UNAM? Pues yo creo que podríamos interesarnos por eso, ¿no? O sea, preguntarnos desde las facultades, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo para que las estudiantes de CCH les interese estudiar sociología o periodismo o RI, o las compañeras en prepas o las chavas de secundaria que empiecen a soñar con ser un día analistas sociales, con ser diseñadoras de políticas públicas? Y creo que para eso pues podríamos empujar tratando de darle el giro, ¿no? Algunas actividades que hacemos, y pues ¿por qué no pensar en cómo hacer materiales didácticos para las infancias, para acercarles a las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué no pensar en cómo vertir algunos de nuestros conocimientos teóricos importantes en forma de cuentos, en forma de tiras cómicas, ¿no? O sea, otras cosas que se han hecho en otros momentos y que claro, están todas estas barreras al interior de las instituciones científicas para hacer esto, porque eso, pues para pronto no son el tipo de cosas que premia CONACYT, ¿no? Pero que tendríamos que también ir empujando de una manera como más autónoma, pensando, pues sí, ¿por qué no? En las infancias, ¿no? ¿Por qué no incidir en ellas para sembrar esta semilla, así como queremos ver a cada vez más niñas que sueñen con ser químicas, con ser físicas, pues también cada vez más niñas que sueñen con ser maestras en ciencias sociales, con ser consultoras, analistas, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que empezar a interesar por incidir en las áreas educativas que están antes de la universidad, ¿no? Muchas gracias, Celia. Ambas nos han movido a la imaginación y a la creatividad, que justamente es el sentido de este segundo bloque. La doctora María de Jesús tendría la palabra y después Selene, Luzma, Frida. Muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, aquí retomando que cómo potenciar esta participación, pues primero que se reconozca que hay que cerrar estas brechas de desigualdad, estas brechas salariales. También aprovechar en el caso de las ciencias sociales, la disciplina de administración pública, el recuperar ese esfuerzo y trabajo con las cuotas de género. Seguir empujando y fomentando esta visibilidad de las mujeres y el trabajo y el éxito también que han tenido, que son pocas, no se ha logrado todavía consolidar, pero que ya es un gran paso, sobre todo en la parte del servicio público y del sistema político. Nos falta avanzar, pero ya tenemos esa puerta y no hay dejar que se cierre, sino hacerla más ancha. El otro punto es el mentorazgo. Aquí es importante que nosotras asumamos ese mismo sentido de ser mentoras. Entonces, hay que fomentar reitero, mentorazgo, porque es una responsabilidad compartida desde la casa, fomentar por parte de los padres, de familia, profesores, profesoras, para apoyar en este progreso social de las alumnas. El desarrollar estas capacidades y fomentarlas también dentro de las aulas. Atraer a más mujeres a estudiar carreras del área de ciencias sociales. Hay que fomentar el término de la orientación vocacional como una ciencia, logrando que permanezcan, que crezcan en ellas y que vean esos espacios que ya están abiertos y que hay que, insisto, la puerta abierta, que se mantenga así y hacerla más ancha para que se incorporen las mujeres en servicio público y no solo en áreas propias de administración, sino también otro escalón más que sea justamente el ocupar estos puestos directivos. Esto va a permitir aprovechar justamente el potencial profesional de las mujeres mexicanas y esto le dará un mensaje a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes de nuestro país sobre la importancia de estudiar las disciplinas de las ciencias sociales.
Si México no implementa una agenda de inclusión sustantiva, también va a ser esto mucho más lento. Es importante reconocer la participación de las mujeres porque ello conlleva a reivindicar ese derecho de las mujeres a participar en la solución de problemas sociales, a través de un trabajo académico que conlleva a la creación de conocimiento. Y ese conocimiento hay que darle ese valor, como lo comentó una de las colegas hace un momento. La formación de científicas sociales es una tarea esencial, y todo aquel Estado que se diga moderno, social, democrático, de derecho, pues debe fomentar mediante políticas nacionales a la función social y esencial que tenemos las investigadoras en la adquisición del saber, la formación de científicas, la educación de ciudadanos, en busca de explicaciones, hay que someterlos a esta parte de análisis crítico. Cierro comentando que la UNESCO en en sentido amplio, sin discriminar, incorporando que abarque todos los niveles, todas las modalidades, es un requisito previo fundamental para la democracia y un desarrollo sostenible. Y otro punto más, coincidiendo con las colegas, hay que crear un sistema de servicio de cuidado universal. Si no tenemos ese apoyo como punto detonador, seguiremos con mujeres decidiendo si estudio, me desarrollo profesionalmente o me quedo en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tendría la palabra Selene Romero y después Luzma. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues precisamente en este potenciar, ¿no? En este compromiso de participación de las mujeres en las ciencias sociales, creo que lo tenemos que hacer siempre en términos colectivos. Es decir, no enfatizar en ese empoderamiento, ¿no? A nivel individual, sino jalarnos, asirnos, aliarnos, ¿no? Entre todas, ya lo citaba por acá Georgina, ¿no? Ese pacto, sí, hacerlo entre nosotras ya, y también reconocer, ¿no? Como se ha estado haciendo aquí, precisamente en este espacio, el trabajo de todas las colegas, ¿no? Que es valiosísimo. Eso es, creo, por principio. Y pues ha habido también, ¿no? Como rumbos delineados importantes, direcciones, en donde, bueno, pues se hace necesario y urgente el crear espacios seguros. Es decir, ¿cómo potenciamos esta participación? Pues donde las compañeras, ¿no? Las estudiantes, las mujeres, se sientan con la confianza y libertad de externar su sentir pensar. Porque pues muchas veces por estos roles ni siquiera se atreven a participar, a levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que nos compromete precisamente a dejar de reproducir esos roles de género, ¿no? Así como prácticas perjudiciales y violentas, ¿no? Y con ello, a lo que decía Ale en la síntesis de ese primer bloque, pues también impulsar, ¿no? Esa apuesta por las pedagogías feministas. Entonces, creo que eso es en un primer nivel, ¿no? Obviamente en otro, pues el dejar de replicar el androcentrismo en las ciencias sociales, a partir del desmontaje precisamente y también crítica de paradigmas dominantes, eurocéntricos, coloniales y por supuesto también patriarcales, ¿no? Que aquí mis colegas, por supuesto que se encargan de hacer, ¿no? También el otro es que las mujeres se sientan identificadas y comprometidas a partir de diferentes estímulos. Pienso, por ejemplo, en esto que evidentemente se ha estado señalando aquí, ¿no? La revisión de autoras propias de su disciplina, ¿no? Para que se sientan identificadas. Y pues aquí reconocemos, ¿no? Me sumo al reconocimiento, por supuesto, del excelente trabajo, ¿no? Importantísimo que hace nuestra facultad Selene Aldana, ¿no? Con toda esta revisión de las autoras en sociología, lo que hace Caro Gilas también, ¿no? De manera muy, muy propia y atinada en ciencia política, por ejemplo. También otro estímulo muy importante es el análisis temático desde miradas críticas de mujeres, ¿no? Es decir,
Yo pienso en RI, ¿no? En relaciones internacionales, concretamente, en donde, bueno, pues a partir precisamente de la inserción de esta potencia de participación de las mujeres, pues se critican, ¿no? También a los padres fundadores y a los principios, pues, del paradigma dominante, en este caso, que pues está ahí en RI todavía, ¿no? Que es el realismo, ¿no? Desde pues vertientes importantísimas y críticas del feminismo, ¿no? También otro asunto que se podría hacer como estímulo concretamente, pienso también en RI, es el rescate de la presencia militante, organizativa de las mujeres comprometidas con la transformación de su realidad social, ¿no? Por ejemplo, viéndolo como abordaje regional y no desde una situación institucional impuesta, ¿no? Sino desde el hacer y recrear cotidiano de las mujeres. Otro también aspecto estimulante, ¿no? En donde las mujeres se puedan sentir identificadas, es que a los temas de la agenda internacional, y esto pues muy bien lo hace Esperanza Basurto en sus clases, por ejemplo en RI, es a esos temas atravesarles la perspectiva feminista, ¿no? Y otra relevancia, ¿no? Aquí de nuestra querida colega y amiga Gloria Ramírez, pues responsable precisamente de esta cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, es cuando esa investigación precisamente aplicada se hace para monitorear, ¿no? A instituciones y mecanismos internacionales a través de la intervinculación permanente con organismos de la sociedad civil, ¿no? Para apostar precisamente por esa igualdad sustantiva, ¿no? Y quiero también aprovechar el espacio, que evidentemente en este entretejido, ¿no? de la comunicación permanente y el apoyo académico que debe existir entre nosotras, ¿no? Como científicas sociales, pues ni más ni menos a Gloria Ramírez le debemos todas las internacionalistas y los internacionalistas la inserción precisamente del programa de género, ¿no? De la perspectiva de género en RI, ¿no? Y cómo se ha hecho también un trabajo interdisciplinario para que esto se impulse y se vuelva una realidad. También pienso en redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, académico institucional y comunitario, también para que las mujeres no abandonen sus estudios. Y pues una serie de círculos reflexivos, formativos, clases, talleres encausados para que esta formación de la comunidad universitaria, ¿no? Se vuelva a realidad la transversalidad de género, la perspectiva crítica, y pues señalar aquí la importante labor que tiene nuestra comisión de formación de género, ¿no? En la facultad, en donde a partir precisamente de ese trabajo colectivo entre profesoras adjuntas, estudiantas, se trata de cambiar pues nuestra realidad, ¿no? Y esto ni más ni menos que es a partir precisamente del resultado y empuje del movimiento de estudiantas organizadas. Muchísimas gracias, Helene. Estoy aquí anotando todo lo que han dicho. Espero en la relatoría poder recuperar lo que nos han compartido. Luzma, adelante. Gracias, Ale. A ver, yo sí, digo, por supuesto que hay muchas coincidencias aquí. Me parece que el tema que pone Geo y que lo van tejiendo después, el tema de las redes, es fundamental. Pero creo que también nos está faltando incorporar en esas redes como una educación adicional en la que también los hombres tienen mucho que ver. Creo que hay que, y los tenemos, pues hay colaboradores, hay profesores en la facultad. La experiencia, por ejemplo, que Carol mía cuando con la coordinación de este libro de Ciencia Política en Perspectiva de Género, pues también hay colaboraciones de hombres en ese texto, y es muy relevante porque el hablar de hombres no necesariamente nos remite a todos etiquetarlos con esta visión androcéntrica o muy excluyentes de lo que son los temas de género, de lo que son de lo que es la perspectiva y valoración del trabajo de las mujeres. Me parece que tenemos muchos ejemplos en la facultad, en otros espacios, de colegas, de compañeros, de familiares que comparten muchas de estas visiones.
Ahora, yo siempre he pensado que se trata de tejer alianzas, de coordinar, de seguir trabajando mucho estas redes y también de conocer dónde estamos parados para poder proponer hacia dónde vamos y cómo podemos fortalecer nuestra participación. En este sentido, les comparto rápidamente que en Ciencia Política hicimos un diagnóstico sobre cómo están nuestros planes de estudio y eso nos ayudó también a pensar en salidas. Lo que observamos cuando revisamos nuestros planes de estudio, pues es verdaderamente la falta de bibliografía, de textos de mujeres incorporada en todos los planes, en todos los programas de trabajo, en la bibliografía que impartimos e incluso temas relacionados con mujeres en los contenidos de los programas oficiales. Todo esto que mencionan sobre la transversalidad en el currículum universitario en ciencia política, pues está muy ausente en nuestros planes de estudio. Entonces, si queremos recuperar, si queremos ver cuál es el significado de ciertos acontecimientos en los que intervienen las mujeres y no incorporamos bibliografía, no incorporamos temas relativos a esto, pues también está como muy complicado que podamos en la academia, que podamos desde nuestras disciplinas impulsar cambios. A mí me parece esto que coordinamos con Caro un trabajo fundamental, primero ver cómo estamos parados, y eso fue lo que encontramos, ¿no? O sea, una ausencia muy marcada de temas relacionados con perspectiva de género, de temas de inclusión de esta perspectiva a nivel transversal en el currículum de la carrera. Vimos también que la bibliografía está muy, muy desconectada de las aportaciones de las mujeres. La mayoría de los programas tocan pues temas que escriben los hombres. Las mujeres estamos muy ausentes de esa bibliografía. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que quizá con esta perspectiva que mencionábamos en la primera ronda, ¿no? Pues es que el conocimiento que producimos las mujeres no es tan importante. Entonces, pues ¿para qué meter un artículo? ¿Para qué meter un libro? Si es más claro, si tiene más densidad lo que dicen los hombres, ¿no? Desde esta visión más androcéntrica. Entonces, sí hay que revertir esas desigualdades también desde el aula, desde la forma como participan las alumnas, los alumnos. La pandemia nos ha generado también muchas reflexiones. Digamos, ya cuando tenemos esta visión más del género, pues por supuesto que en las aulas también reproducimos mucho estos sesgos. No es lo mismo ahora en la pandemia, alumnas que han tenido que trabajar, que han tenido que dedicarse a los cuidados familiares también. Hay que revisar qué está pasando ahí y también cómo podemos tener una mayor sensibilidad en el aula para entender estas cuestiones de género. A veces hay grupos también en los que los hombres participan más, participan con mayor seguridad, aunque no siempre dicen reflexiones mucho más elaboradas, mucho más completas, pero sí tienen más seguridad para participar. Entonces, también hay que ver, hay que fomentar, me parece, también podemos hacerlo en las aulas, la participación de las mujeres y valorar cómo están construyendo sus aprendizajes, incorporar bibliografía, incorporar perspectiva de género. No es un trabajo sencillo, no es de veras cambiarnos todo, o sea, todo el chip que ya tenemos muy bien
muy insertado y pensar de manera diferente la transmisión del conocimiento. Ahí lo. Muchísimas gracias, Luzma. Le daría la palabra a Frida y por último a Amelia para cerrar esta segunda parte. Gracias, Ale. Bueno, yo también voy a comenzar como Georgina dijo, ¿no? Que me parece que lo que más me ha sucedido a mí en todo este proceso es encontrarme con colegas con trabajos fabulosos y con una claridad para transmitir ideas que me ha beneficiado mucho más y he aprendido muchísimo en estos años de conocerlas. Entonces, de entrada, un gusto estar aquí y escuchar sus reflexiones y seguir aprendiendo. Me parece que ya se han dicho muchos puntos importantes. Yo diría primero eso, ¿no? La importancia del reconocimiento de lo que hacemos, el no cansarnos de señalar el trabajo que se ha establecido dentro de la facultad y en otros espacios académicos respecto a colocar a las mujeres en la ciencia y en las ciencias sociales en un lugar especial, importante, que eso ayuda, ¿no? La visibilización, me parece que eso coincidimos, es fundamental. Y eso se puede, como ya señalaron, se puede dar en muchos sentidos. Uno de ellos es en esto que hacemos a través de nuestras redes que se van creando, en construir espacios como lo hemos hecho en la facultad, donde podamos debatir, seguir aprendiendo, conocer de epistemologías feministas, de estrategias pedagógicas feministas que sin duda ayudan a esto que mencionaba la doctora Luz, de volver a darle un ¿cómo se dice en las computadoras? Cuando reinicias tu sistema, ¿no? Y poder establecer estos cambios, no solamente visibilizándolos, sino realmente integrándolos en la manera en que nos expresamos, en la manera en que transmitimos y construimos conocimiento. Pero yo agregaría a ese proceso que ya en sí mismo es complejo, implica todo lo que habíamos platicado en el primer bloque. Estamos rodeadas de muchas limitantes justamente, ¿no? Por hacer esta visibilización. Y en ese sentido creo que también un aspecto importante es el acompañamiento de la institución en la que laboramos, ¿no? O sea, me parece que también no solamente puede quedarse en un momento individual o de colegas que compartimos intereses, sino que tiene que ir un paso más allá, porque si no, nuevamente, ¿no? Estamos limitándonos también a no dejar que esto que está tan bien consolidado, argumentado y construido se quede en espacios reducidos, sino que pueda ser también ya que forme parte de pensar una universidad, ¿no? Que forme parte de pensar en cómo construimos los planes y programas de estudio, cómo construimos los posgrados, ¿no? Que es un dato también interesante. A veces las mujeres no encuentran posgrados cercanos a sus intereses, ¿no? Entonces, todo esto va haciendo, y por supuesto, no solamente no encuentras posgrados de tu interés, sino que no cabes por toda la cantidad de cuestiones que tienes que solucionar en tu condición de mujer, ¿no? Entonces, y eso va también limitándonos. Entonces, me parece que todo esto que se está gestando tiene que irse también relacionando y construyendo a la par de lo que pensamos que debe ser la universidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos construir una universidad que integre estas visiones y que vaya renunciando poco a poco a su visión androcéntrica, no solamente en construcción de conocimiento, sino en estructura administrativa, burocrática, ¿no? de relaciones laborales que se construyen, y poner también ahí un acento y reflexión que a mí me parecería fundamental para poder lograr hacer estos puentes y generar que más personas se interesen en lo que hacen las mujeres, en lo que hacen en la ciencia, y en ir, pues sí, cambiando nuestra manera de percibir y de construir, ¿no? En muchos sentidos, social, cultural, como habían mencionado las colegas. Bueno, yo ahí me quedaría en mi participación. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias, Frida, por las palabras. Por último, para cerrar este segundo bloque, Amelia, adelante. Muchas gracias, Ale. Bueno, mis reflexiones en el sentido de la pregunta para cómo potenciar la participación de las mujeres en las ciencias sociales van en el siguiente sentido, ¿no? Quizá pensar un poco que podemos contar con una presencia positiva nuestra, ¿no? Como afirmación de agentes
sociales activas, opuestas a una conciencia de falta o de impotencia por hacer cosas, ¿no? Esto es, me refiero básicamente a la idea de que las mujeres somos agentes activas de nuestra propia historia, ¿no? Mujeres con voluntad de ser agentes en nuestra vida y en la toma de decisiones, ¿no? Quizá también es un objetivo de esta idea de agentes positivas, es como buscar como un objetivo trascendental la autorrealización, ¿no? Yo creo que aquí todas ustedes comparten, ¿no?, esta última idea, puesto que de alguna manera desarrollarnos como profesionales en las ciencias sociales con actividad importante en la docencia, en la investigación, nos ha hecho mujeres autorrealizadas. Sin embargo, no siempre, ¿no?, hay estas posibilidades, ¿no? Y también me gustaría señalar un dato que quizá refiera a todo lo que aquí ustedes han manifestado, y que sí, efectivamente, hay atrasos en los logros de las mujeres en las ciencias sociales, pero a final de cuentas, ¿no?, hay conquistas, hay cosas que se han logrado, ¿no?, que hay conquistas obtenidas que ya son imposibles de ignorar, ¿no? Esto es la independencia económica, ¿no?, la igualdad jurídica, la denuncia, que siempre, y todas la sabemos aquí, y es algo que no podemos obviar, ¿no? La denuncia siempre es insuficiente cuando se trata de la violencia y del acoso, ¿no? Otra perspectiva que me gustaría señalar aquí con ustedes en esta idea es que hay un intento, una propuesta, digamos, de estudiar la participación femenina en las ciencias sociales, y que sería un espacio que impulse estudios, ¿no?, de la vida de la mujer. Esto es, probablemente pueda parecer contradictorio, pero un filón de estudio podría ser trabajo y empleo, ¿no?, remuneración, estudios o las elecciones profesionales de las mujeres, los derechos políticos y su ejercicio, las relaciones de mujeres con hombres y niños, ¿no? Ya lo comentaban aquí también, la importancia del papel y la maternidad de la mujer, matrimonio y divorcio, ¿no?, y todas las formas que actualmente los tipos de familia adoptan hoy en día, ¿no?, de las cuales hemos constatado una variedad inmensa y que pocas veces nos hemos dedicado a estudiarlas desde esa perspectiva, ¿no? También tenemos que ubicar que hay una cantidad de estudios, y que ya han señalado aquí, históricos y comparativos en ese sentido, ¿no? En otras circunstancias también me parece que insisto a lo que aludí hace un momento en la primera parte, insisto sobre todo en que los empeños y las acciones encaminadas a la búsqueda de un proyecto democrático sigue siendo una perspectiva interesante para nosotras, ¿no?, para todas las que estamos en este ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Ello nos permitirá comprender de mejor manera la diversidad de formas en las que se construyen las relaciones de poder, ¿no?, y que ello nos impulse también al mismo tiempo a desvelar las formas de exclusión presentes en todos los alegatos esencialistas que hablan y manifiestan constantemente de una naturaleza femenina en una idea que realmente trasciende, ¿no?, por fortuna, nuestra visión y nuestro papel como mujeres en las ciencias sociales, ¿no? Ya finalmente me gustaría igual reiterar otro punto que expresé en la primera oportunidad, que es la autocrítica, ¿no? Insisto a veces demasiado en esto, ¿no? Es imprescindible que estos foros que la facultad nos permite expresarnos de esta manera libre, ¿no?, pero que también sepamos que un espacio de autocrítica es importante para todas, ¿no? Hay cosas que quizá podamos compartir, hay cosas que realmente
estemos en desacuerdo, pero este espacio, ¿no?, afortunadamente nos permite expresarnos en ese sentido. Necesitamos niveles de autocrítica para todas. Necesitamos también que en estos espacios, ¿no?, las propuestas que todas hacemos tengan la fuerza del mejor argumento, ¿no? Es imprescindible, no hay siempre coincidencias, no siempre pensamos igual, ¿no? Tenemos circunstancias que nos ayudan a contemplarnos como mujeres, como profesionales, pero a veces los argumentos suelen ser desgastados, repetitivos, ¿no?, y que no aportan, ¿no?, a la fuerza del mejor argumento. Bueno, creo que yo podría terminar esta parte con estas ideas. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Amelia. Voy a invitar a la audiencia a compartir sus interrogantes, preguntas, dudas, comentarios, a que lo hagan mientras yo intento hacer un recuento de esta segunda parte. Disculpen si dejo fuera algo e intentaré tocar los puntos principales. El primero de ellos, me parece que donde hay coincidencia es que justamente tenemos que construir espacios de aprendizaje, espacios de construcción de conocimiento que siempre estén pendientes de desmontar relaciones de poder, de dominación de cualquier tipo. Lo decía Geo, las dos Helenes, de múltiples maneras. Queremos sí transformar relaciones estructurales violentas. Y justamente pues la pregunta sería, ¿y por qué queremos hacer eso? Pues porque estamos convencidas de que buscamos construir una vida común mejor, y recalco la palabra común refiriéndome a lo que decía Luz María Cruz Parcero, ¿no?, que justamente somos todas, todos, y lo que queremos es justamente eso. Queremos reproducir justamente una vida digna, una vida, una cultura de paz, de diálogo, el derecho al disenso, por supuesto, pero bajo determinadas condiciones. También me gustaría recalcar esta idea de la creatividad a la que apuntaba Selene. Tenemos muchas ideas sobre cómo lograrlo. Efectivamente, los empeños no solamente tendremos que dejarlos en la universidad y en nuestras aulas, sino pensar en todo el proceso educativo. También importante lo que decía Geo, pensar todas las redes de exclusión, digamos, que se tejen y entretejen en la de por sí ya lacerante exclusión en la academia, pero hay otras que quizás resulten aún más violentas, lacerantes, y que también estamos éticamente obligadas a denunciar, a desmontar, a criticar. Muchas gracias por todo ello. Recupero justamente esto, el derecho de las mujeres a participar en la vida social, justamente porque enriquecen a la misma, ¿no? Porque la vida en común se enriquece si participamos todas, todos, todes quienes la componemos. La importancia de generar políticas públicas a distinto nivel para cambiar estas relaciones desiguales, excluyentes, en particular políticas educativas, y también construir políticas universitarias. La idea justamente de que este futuro sostenible, este futuro donde la vida digna sea posible, pues tiene que ser con la participación de todas. Coincido con un sistema de cuidado universal y con pensarlo y repensarlo desde nuestras propias disciplinas. Y bueno, yo quería decirles que a la audiencia, que ustedes no están moderando este conversatorio, y como lo estoy moderando les quería comentar algo, que justamente este conversatorio es muestra de cómo de verdad las mujeres de cómo hay empeños por producir, hacer, significar la vida académica de otras maneras. Hay una voluntad de escucha impresionante. Todas y todas escucharon con tanta atención, con tanto respeto, todas generaron guiños a la conversación de la colega, y yo sí creo que estas son formas distintas de pensar, que promueven la escucha, el diálogo, que no solamente se busca hablar, ¿no?, sino que el ejercicio del conocimiento también está en esa escucha.
También, por supuesto, creo que la idea de trabajar colegiadamente es importante. Y lo decía Selene, también hay una voluntad por trabajar con el estudiantado, con la comunidad estudiantil de otra manera, insertarla en esta producción de conocimiento. Y bueno, ya hablaron en general de los proyectos particulares. Y bueno, también hay dos elementos que creo son importantes. Tendremos que crear siempre espacios seguros y de confianza para el aprendizaje, eso es indudable. Y pues repensar las propuestas de las epistemologías feministas que nos invitan a preguntarnos si desde nuestra condición genérica aprendemos, producimos, gestionamos el conocimiento de manera diferente y cómo lo podemos transformar. Pues muchas gracias. Voy a compartirles, tenemos 20 minutos, por lo tanto la siguiente ronda sería únicamente 2 minutos para cerrar de participación. Hay dos preguntas muy, muy interesantes, creo yo. Una de ellas apunta al futuro laboral. Nos dice, por un momento después de este conversatorio me preocupé por mi inserción laboral. ¿Qué futuro tenemos las egresadas de ciencias sociales? Esa es una pregunta pertinente para este día. Y otra pregunta más que una estudiante de sociología nos plantea, y es que, ¿qué autoras clásicas proponen leer? ¿A qué autoras que ahora se vuelven clásicas, porque siempre hay que cuestionar la categoría de lo clásico, y cuáles en este día invitaríamos a leer, a acercarse a sus ideas para hacer, digamos, abrazar toda la genealogía de mujeres pensadoras a las que les debemos también estar aquí este día? Bueno, pues les doy la palabra. Levantó la mano ya la doctora María de Jesús. Y bueno, adelante. Gracias. Pues la primera parte es este trabajo desde casa. Aquí se trata justamente de romper esos paradigmas patriarcales, esa visión del enfoque del varón y comenzar en casa. Ese creo que es lo primero que tenemos que hacer, fomentar en casa y seguir en nuestros espacios, justamente en exigencia, incorporarnos a las redes de trabajo, acercarnos en nuestra facultad. Tenemos hoy esta oportunidad, como es este conversatorio con la unidad de género y bajo la dirección de la doctora Milpas, pues entonces tenemos un espacio de participación, escribir. Aquí un punto importante para ir justamente derribando esos límites es la reflexión, es generar conocimiento, es incorporarse a redes y empezar justamente a empujar, a fomentar este cambio de mentalidad justamente para lograr cada vez hacer más estrecho ese espacio, ese momento de desigualdad y de discriminación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tendría la palabra la doctora Georgina Sosa. Unas palabras de cierre. ¿De cierre? Entonces ya no respondo las otras. Oh, sí. Una participación final con todas las preguntas y ya para ir concluyendo. Un combo. Perfecto. Un combo, exacto. Entonces, respecto a la pregunta de qué le depara el futuro a las egresadas de ciencias sociales, pues yo espero que un futuro brillante. Me parece que están en un momento de la historia donde se dicen muchas cosas que quizá nosotros cuando nos formamos no se decían. Creo que hay una invitación fuerte a reflexionar, y en la medida en que nosotros estemos expuestas a ese tipo de aprendizajes, vamos a generar cosas muy buenas, no solo para nosotros en el ámbito profesional, sino también para la humanidad en general, ¿no? Pensando en lo que decía Luz María Parcero respecto a qué autoras, me parece que no acabaríamos, pero yo les quiero recomendar el texto
de la doctora Carolina Gilas y de Luz María Parcero hacen una revisión respecto a la perspectiva de género en las ciencias políticas, sobre todo, rescatando conceptos básicos y destacando sobre todo a las mujeres que escriben sobre eso. Me parece que es un muy buen texto para abrir boca. También están los trabajos de la doctora Selene Aldana respecto a quién es la madre de la sociología, por ejemplo. Y hay muchísimos trabajos en la facultad. Si alguien está interesado ahorita, me pueden escribir un correo y les podemos mandar para no dejar a nadie siendo injustos o algo así. Y ya para cierre, pues solo decirles eso, que estoy de acuerdo con que todo se inicia desde casa, que empecemos por lo micro para luego poder tener incidencia en lo macro, ¿no? Si estamos a cargo de poder formar a alguien, sea hombre, sea mujer, con esta visión de género, de inclusión, de sobre todo exaltar los derechos humanos, me parece que es la primera oportunidad que tenemos, y después tener esta incidencia en la política pública, en la creación de instituciones, ir ganando estos espacios que no son privilegio, ¿no? Cuando dicen, ay, es que ya en tal institución les dan privilegio a las mujeres porque les pusieron una sala de lactancia. No, son derechos, es la forma de cómo ver de nuevo el mundo. Y yo lo cerraría hasta ahí. Muchas gracias a todas mis colegas, como siempre aprendo mucho. Muchas gracias, Geo. Justamente aquí hay una pregunta que después, si puedes contestar de viva voz, y es si tendrías alguna propuesta de bibliografía de autoras de ciencias de la comunicación o que ayuden a pensar la comunicación humana desde otros paradigmas, está en el chat. Y bueno, otro comentario que decía que sí, que la importancia de la educación en casa. Y me tomaré la palabra solo para decir que efectivamente hay que pensar en lo que en nuestra vida cotidiana, pero también es cierto que la universidad transforma la casa. Y eso también se ha estudiado, ¿no? La universidad y la vivencia de otras formas de pensar, el paso por la universidad construye personas distintas. Ojalá que lo estemos logrando. Y eso, a su vez, provoca que las familias y el hogar se transforme. Entonces, pensemos que esa labor en la universidad es fundamental para transformar la sociedad en su conjunto. Solo eso, y bueno, Frida, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo nada más quería hacer una última reflexión para cerrar mi participación, y creo que tenemos un reto por delante muy importante, ¿no? Hemos hablado mucho de la perspectiva de género, de la transversalización, de un sinnúmero de conceptos que si bien se están construyendo, se han construido desde diferentes perspectivas teóricas del feminismo o desde la misma perspectiva de género, el reto que yo veo que nos queda por delante es que realmente esos conceptos digan algo, ¿no? Porque muchas veces recurrimos tanto a ellos que olvidamos de dónde surgieron, con quiénes surgieron, cuál era el propósito, ¿no? Un poco pensando en cómo normalmente doy clases, les pido ese rastreo de las genealogías que me parece que son fundamentales, ¿no? Y que teniendo esa claridad es cuando aportamos también hacia eso macro de lo que hablaba Georgina, ¿no? Y que no quede como algo que es vacío o que es recurrente solo porque está en boga en estos momentos, sino porque realmente nos vamos apropiando de los conceptos. Yo creo que lo fundamental es saberlos transmitir para que cada persona los pueda ir recuperando desde su experiencia, desde su construcción de argumentación, de conocimiento, y que lo vaya dotando de un sentido y de un significado realmente importante para esa transformación que estamos tan en su búsqueda, ¿no? Entonces, creo que eso siempre me queda en la cabeza en mis reflexiones, ¿no? Tratar de dotar de realmente un significado y un concepto con mucha claridad para que vaya más allá, ¿no? Y sea realmente trascendental y no lo que mencionamos como ya parte de la rutina, ¿no? Es decir, y eso a veces no pareciera que es lo que realmente sucede, sino simplemente lo que hay que decir, ¿no? Y creo que ahí, y eso ayuda mucho a todo lo que hemos estado discutiendo y ustedes han compartido en este espacio.
Y bueno, y referente a las preguntas, pues yo diría que hay mucha bibliografía, justamente volviendo a esto de la visibilización de la participación de las mujeres en las ciencias. Yo creo que hay muchas mujeres en la antropología que bueno, y tenemos en la UNAM un sinnúmero de mujeres que han visibilizado nuestra disciplina con esta mirada feminista, que ustedes se pueden acercar a revisarlas. Desde el campo donde yo trabajo, que es el estudio de las emociones, les puedo decir que también, ¿no? Mayoritariamente tenemos mujeres investigadoras que se han dedicado a este campo de estudio en México y en otros países, que me parece que ustedes podrían recurrir. Si alguien quiere, pues yo también les puedo compartir más en privado o por otro medio información al respecto. Y bueno, pues nada más agradecer por el espacio, por compartir estas horas que se fueron rapidísimo. Muchas gracias a Mónica, Ale, por la moderación y un saludo a todas. Muchas gracias, Frida. Al contrario, qué buena forma de practicar este día. Muy bien. Cel, tienes la palabra. Y muchas después, gracias. Amelia. Gracias. Pues al participar las mujeres precisamente en este ámbito de las ciencias, ¿no? El ámbito social, lo que se provoca es una notoria, digamos, incidencia en términos del conocimiento, de mostrar precisamente las desigualdades y las múltiples violencias que vivimos por razones de género, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante señalarlo, porque precisamente desde ahí es como lo podemos analizar, ¿no? También, y con ello pues producir conocimiento para poder generar otro tipo de relaciones sociales humanas precisamente más equitativas y justas, ¿no? Además de reconocer y entretejer conocimiento, sí, con nuestras pares mujeres, sí, con mujeres, ¿no? También podemos entretejer conocimiento, propuestas y prácticas de transformación con otros grupos sociales, ¿no? Que también generan conocimiento, saberes, experiencia fuera de lo que denominamos la rigidez de la academia, ¿no? Entonces, ahí en este entendido, la importancia y la presencia de las mujeres en las ciencias sociales contribuyen, creo, a construir un mundo mejor, ¿no? Ya lo han estado señalando acá, donde todas, todos tengamos cabida, desmontando pues precisamente esa rigidez, ese sesgo que tenemos todavía en las ciencias sociales, que son pues colonizantes, racionalistas y sexistas también. Y no olvidando, por supuesto, la pregunta aquí de nuestra compañera, ¿no? Por esa preocupación del futuro laboral. Compañera, y ya lo decía Georgina, ustedes están en el centro precisamente de este devenir. Son las herederas, ¿no? De todo este constructo histórico de lucha, de demanda, y no se preocupen, donde estén van a hacerlo muy bien, y además, ¿no? Porque tienen un tejido, están construyendo ese tejido, esas redes de apoyo, que si están precisamente empujando y denunciando, ¿no? La transformación de sus espacios universitarios, ya me imagino todavía en ese futuro o en ese momento laboral donde estén, qué es lo que van a hacer, ¿no? Ya queremos ahí verlas, ya tenemos esa dicha, esa fortuna de compartir con ustedes, ¿no? Esta transformación de nuestras realidades. Bueno, pues, ¿qué esperamos? Todo de ustedes, y no se preocupen por ese futuro. Ustedes tienen todo para hacerlo. Muchas gracias, compañeras. Ha sido un gusto estar con ustedes acá. Muchísimas gracias, Elena. Que bueno que retomas la idea de lo que espera este futuro laboral para nuestras estudiantes. Amelia, adelante. Muchas gracias, Ale. Como idea final, me parece, para cerrar, y en la situación en la que he estado tratando de cerrar la participación que tengo aquí con ustedes, es básicamente repensar un poco en estas ideas que algunos autores consideran como las ideas esencialistas de la naturaleza inferior de la mujer, ¿no? Yo no sé qué tanto nosotras tengamos arraigada esta idea, ¿no? De estas distinciones. Afortunadamente, estas formas de presentarnos y de ser están ya trascendiendo hacia otros niveles, ¿no? Ya hemos tratado de
dejar estos modelos decadentes en circunstancias pasadas que ya no afectan, pero no siempre es algo sencillo, ¿no? Hay mucho que discutir, hay mucho que tratar, mucho que escribir, pero sobre todo, ¿no? Me remito a un espacio en el cual esta deliberación, ¿no?, que tenemos ahora se vuelva algo indispensable para todas, ¿no? Yo estimo que la participación de ustedes aquí, la invitación, gracias por la invitación, de verdad lo celebro, pero creo que también las estudiantes, todos, inclusive los estudiantes varones, están verdaderamente en el tema de cómo poder hacer de nuestra vida algo disfrutable para todos, ¿no? Creo que a final de cuentas esta deliberación resulta ser el factor al que todos aspiramos, ¿no? El que nos permite verdaderamente formalizar nuestras ideas y dar fuerza, insisto, no a las discusiones estériles, sino sobre todo a la fuerza del mejor argumento, ¿no? Y para cerrar con la recomendación, hay un texto que todas seguramente conocen, pero que es un texto que no deja de ser clásico en los estudios de género en la sociología contemporánea, y es del 93, pero sigue siendo el texto, ¿no?, que yo recomendaría, que es el género en disputa de Judith Butler. Todos quienes se han dedicado a este tipo de estudios la conocen, ¿no? Es un texto que ha trascendido también por la importancia de las propuestas que se hicieron justo en 1990, a principios de los 90, y que se ha convertido en un clásico de los estudios de género, me parece. Y otro más sobre el que basé algunas de las ideas que aquí les presenté es el de Chantal Mouffe, precisamente, que es el retorno de lo político, donde dedica un capítulo extraordinario en relación a cuál es el futuro, ¿no?, de los estudios feministas y de género. Yo hasta aquí lo cerraría agradeciendo nuevamente la oportunidad y el espacio de compartir con todas ustedes. Gracias, doctora Milpa. Gracias a todas. Muchísimas gracias, Amelia. Para cerrar y darle la palabra a Mónica Milpas, organizadora de este excelente conversatorio, pues me gustaría decirles que este día honramos la memoria, por supuesto, de todas aquellas académicas, investigadoras, docentes a las que les debemos que hoy sean posibles estos espacios, que hoy nos podamos sentir en confianza, seguras también, y que hemos construido estos espacios de diálogo. Y bueno, reconocer esa memoria este día es importante. También decirles a las nuevas generaciones que les garantizamos que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por hacer una universidad y una facultad donde todos podamos pensar la vida social, investigar de la mejor manera. Seguramente algo nos faltará, porque así es la vida, algo no veremos, pero créanme que estamos haciendo los esfuerzos. Igual a ustedes, las futuras generaciones, les tocará trabajar, les tocará reconocer sus propios retos y asimismo estar pendiente de los campos de visión que las generaciones que todavía no están aquí habitando el mundo nos dirán y nos alertarán respecto a lo que debemos seguir transformando incesantemente. Y bueno, en ese sentido, por supuesto, siempre tendré una visión crítica, una visión autocrítica de nuestro mundo que nos permita construir una vida común cada vez mejor. Y bueno, muchas gracias por haberse tomado el tiempo para escuchar esta mañana el conversatorio. Gracias a nuestras conversadoras, porque no fueron ponentes, lo hicieron maravillosamente bien. Gracias no solamente por lo que dijeron, sino por la voluntad de escuchar y dialogar. Gracias, Mónica, por la organización. Simplemente darles las gracias por estar aquí. Creo que estos diálogos nos permiten seguir construyendo. Entonces, que sea el inicio de muchísimos otros. Muchas gracias por su tiempo y a todos los que nos acompañaron. Nos veremos pronto por aquí. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos construyendo una universidad propia. Polacas,